En primer lugar voy a presentar, aunque creo que son dos personas sobradamente conocidas aquí en el mundo del Jerez, pero bueno, Montse Molina, enóloga de Barbadillo, lo que significa que es la persona encargada de, bueno, pues uno de los sistemas de envejecimiento biológico más importantes que tenemos en el marco. Ella es licenciada en farmacia, máster en viticultura y enología y licenciada en enología. Hace ya 20 años que llegó a esta tierra y a la bodega que mencionaba, Bodegas Barbadillo, donde sigue desarrollando los numerosos proyectos enológicos de esta bodega. Y Willy Pérez, pues también persona sobradamente conocida, desarrolla su trabajo principalmente como enólogo de las bodegas Luis Pérez, pero también participa asesorando en varios proyectos independientes. Enamorado de la viña, enamorado del estudio de las antiguas tradiciones del marco de Jerez, a la que se aproxima aportando no solo conocimiento y respeto, sino también un contrastado espíritu crítico. Bueno, voy a introducir un poquito el tema y enseguida los voy a dejar a ellos. Probablemente es difícil ser categórico en casi todo, pero somos muchos los que pensamos que el sistema de envejecimiento biológico, de crianza biológica, es una de las, quizá la aportación más importante de Jerez a la enología mundial. Ese peculiar sistema en el que, bueno, los vinos envejecen, los vinos están envejeciendo y se promueve el contacto con estos vinos de una serie de microorganismos que van a evolucionar y que van a hacer evolucionar el vino. Esto dicho así, esto del contacto con unos microorganismos, a un enólogo de cualquier otro sitio le daría bastante repelús, pero aquí es así. Con un origen que se pierde en la historia y con un conocimiento que durante siglos ha sido empírico. Hoy sabemos mucho más, evidentemente, de la crianza biológica, pero todavía a enólogos expertos como ellos y a capataces también, pues les sigue sorprendiendo por qué esta bota cría más que esta otra, que está al lado, o cría simplemente de forma diferente. Necesitamos seguir investigando y si la respuesta es sí, que casi siempre es sí, convendría, por tanto, o podríamos, por tanto, manipular la crianza biológica. Tenemos a dos enólogos para tratar estos temas con una aproximación muy diferente. Como decía antes, Montse es la responsable de un ejército de levaduras. Ella tiene a su cargo pues muchísimos metros cuadrados de flor. Y una flor que cuida ella, pero que ha sido cuidada también por mucha gente antes que ella. Aquí tenemos a Willy, que se aproxima a este mundo, viene ya desde hace un buen número de años, pero prácticamente desde cero, con todo el respeto y con todo el conocimiento que hemos dicho antes. Pero 87 botas. 87. No, pero bueno, con esa ventaja de prácticamente partir de cero y de tener todo el derecho a embarcarte en esto en solitario. La importancia del tiempo, la importancia de la materia prima, la importancia de la propia bota, esto desde luego es un tema absolutamente que promete. Pero bueno, Montse, vamos a empezar por ti y me gustaría que empezaras contándome una persona que viene, una profesional que viene de fuera, que viene de un mundo pues muy diferente al de la crianza biológica, que se enfrenta por primera vez a la crianza biológica y bueno, ¿cuáles fueron aquellas sensaciones y cuáles son ahora después de 20 años? Por supuesto, han cambiado un montón. Bueno, primero de todo, gracias por invitarme y por poder dar nuestro punto de vista sobre este tema. Efectivamente, yo llegué hace 20 años y la verdad que no sabía nada sobre Jerez. Yo solo sabía que quería hacer vino donde fuera, como fuera, y un anuncio en el periódico me trajo aquí por 3 meses y eso cambió y se convirtió en 20 años, ¿no? Entonces, en un primer momento yo estaba, la verdad, sobrepasada por la grandeza, la historia, la dificultad, porque son vinos que no son fáciles de entender, incluso siendo enóloga, aunque tenía muy poco tiempo de experiencia, pero siempre creo que se han visto los vinos como los vinos distintos, que no entran dentro de los parámetros habituales que hablan los enólogos habitualmente, incluso en las reuniones de enólogos, los de Jerez es como, bueno, vuestros vinos los entendéis vosotros. Y entonces, bueno, en un primer momento, pues yo entré para hacer proyectos de I+D, de la verdad dedicarme más a los blancos, a ver otras variedades, a ver otros proyectos, pero me fui colando dentro de Jerez porque me interesó muchísimo y aprendiendo de los capataces, de los técnicos, tanto de la bodega como otros técnicos cercanos que tenía. Y fue un descubrimiento y una suerte y doy gracias a Dios porque, o sea, es otro mundo
con una diversidad, una variabilidad, insondables. O sea, lo que tú dices antes, porque esta bota sí y la otra no. Yo ya que soy catalana he aprendido a decir no lo sé y da igual, está igual de buena. Porque el afán de querer controlar todo, ¿no? Es inabarcable, ¿no? Así como cuando haces un vino blanco, por ejemplo, pues quizá todo lo tienes mucho más controlado porque es una fermentación, sabes cómo te viene la uva, nunca sabes al 100% lo que está ocurriendo, vamos, yo soy de esa opinión, porque al final es un proceso natural que ayudamos a dirigir, a llevar a buen puerto. Ya con la crianza biológica, pues yo creo que es como un milagro, ¿no? O sea, que tú pones un vino que efectivamente es un buen vino, es un vino que tiene esta textura que ya tienen los vinos de uva palomino, ¿no? Que es una gran variedad porque permite esta plasticidad, demostrar qué es lo que hay en el suelo, el clima, todo eso ya está en el vino base, pero yo creo que la crianza biológica lo multiplica por, yo no sé, infinito, ¿no? Ya desde el principio, o sea, se ve que hay una transformación que hace que el vino sea delicado, gustoso, largo, concentrado, o sea, todo, ¿no? Y efectivamente estoy de acuerdo en que es de las grandes aportaciones de Jerez. Yo creo que Jerez, yo no sé, cualquiera piensa Jerez y piensa en estos vinos, ¿no? En crianza biológica. Tú has mencionado una cosa y es, bueno, pues que la palomino te parece una gran variedad y tal, pero durante mucho tiempo y la crianza biológica algo ha tenido que ver en esto. Parecía que, bueno, lo importante era traer una uva que luego no nos diera demasiados problemas para criar, porque lo importante venía después. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, yo creo que ya ya sé lo que opinas, pero bueno, mucha gente de aquí sabe ya lo que opino. Yo, hombre, yo creo que como decíamos, la palomino es una variedad muy plástica, se pueden hacer muchísimas cosas, pero creo que tenemos que retrotraernos también a esas palominos del siglo XIX, prefiloséricas, que tenían pues rendimientos en albariza de 1000 a 3000 kilos. Hoy en día, como sabéis, pues nos estamos moviendo en rendimientos por hectáreas mucho mayores, lo que hace que se diluya mucho. Y muchas veces hablamos de que la palomino es una variedad neutra, y que la crianza biológica es necesaria dentro de la palomino para pintar, para dibujar un vino complejo. Pero cuando te bajas a rendimiento 5, 6.000 kilos, 4.000 kilos por hectárea, la palomino demuestra un potencial organoeléctrico, incluso generando terpenos, ¿no? Que como sabemos la palomino pues está bastante escasa, no es ni una Sauvignon Blanc ni una de estas variedades muy expresivas. Entonces yo creo que la palomino hay que redescubrirla. Como hablaron esta mañana Ramiro Ibáñez y Eduardo Ojeda, el tema de los pagos, de la diferenciación de los terruños, de los tipos de suelo, cómo se puede comportar una palomino en Carrascal sanluqueño, en Miraflores sanluqueño, cómo se comporta en Maína o en Machanudo, Carrascal, la versatilidad de la que hablaba Monse, de esa plasticidad, porque es una variedad que expresa inmediatamente el terruño, pero es verdad que tenemos que reducir el rendimiento en viña. Sabéis que en todos estos diálogos siempre utilizamos, aparte, bueno, pues para todavía ilustrar más lo que estamos hablando, unos vinos. El que han servido es el tuyo, es Barajuela. Sí, es Barajuela. ¿No? ¿Podrías hablarnos un poquito del vino? Bueno, pues la Barajuela es un fino que está muy en el límite de ser un fino o ser un vino blanco. Es un poco una propuesta hacia acercarse que el enólogo se acerque al viñedo, que la técnica de crianza biológica pues pase a un segundo plano, donde lo importante para mí pues es que el terruño del corregidor, como lo conocéis mucho, el pago de Carrascal, y un determinado punto de la viña responda al vino. De manera que, para que entendáis todo, yo lo hago siempre visualmente. Si tú tienes un tinto con esta concentración, podrás tener esta crianza en madera, y eso lo tenemos muy claro todos los enólogos. Pues si tienes un tinto de toro, pues más concentración, más madera nueva; si tienes un Rioja, pues menos, ¿no? Un tempranillo más diluido. La propuesta no está exactamente eso. Si yo tengo una palomino muy concentrada, podré tener toda esta crianza biológica. Sin embargo, si tengo una palomino con muy poquita concentración o muy liviana, podré tener esta crianza biológica. La Barajuela se trata de eso, se trata del equilibrio entre la fruta y la crianza biológica. Yo, de hecho, para elaborar este vino, aparte que se hace por varias suertes, por varias recogidas, una vendimia que dura 2 meses. Al principio se van cogiendo los racimos más verdes, que sirven para brandy, después para vino blanco en la segunda pasada. La tercera pasada, dentro de las mismas viñas, sirve para elaborar el fino. La cuarta pasada para el oloroso y por último la raya como vino de postre, un vino un poco más dulce. Entonces yo trato de respetar ese momento en el punto en el que está el vino, se fermenta en bota, como sabéis pues no se añade alcohol, y siempre ese equilibrio en crianza biológica. ¿Cómo controlo ese equilibrio? Antes hablábamos de cómo se podía manipular o no manipular la crianza biológica, llenando más o menos las botas. Voy, como tengo poquitas botas, bota por bota. Si noto que el vino tiene mucha fruta, demasiada fruta y no es elegante, bajo el nivel de la bota, la vacío un poco para que me agrande el tamaño de superficie de velo y tenga más impacto el velo. Y la técnica de crianza, porque para mí la crianza biológica es una técnica de afinado, no un objetivo en el vino, bajo el nivel.
Si veo que tiene demasiado impacto la crianza biológica, demasiado acetaldehído y se está comiendo la fruta de mi parcela, levanto el nivel de la bota, voy llenando dentro de la misma añada, levantando y bajando el nivel dentro de las mismas botas. Por supuesto, esto es una vía que debe complementar los vinos que ya tenemos en Jerez. No debemos sustituir, ni yo estoy diciendo que la crianza biológica deba ser sustituida, ni deba dejar de ser un objetivo dentro de los vinos del marco, porque a mí me encantan las manzanillas pasadas, los finos amontillados, los amontillados, y cuanto más viejo, más me gusta. Pero es verdad que debemos abrir una nueva vía hacia la viña diferencial, equilibrando, y de eso se trata un poco la Barajuela. En todo caso, siempre habrá que elegir materia prima. Quiero decir que aunque tú estés con un sistema que tiene muchos años detrás, cada año es distinto y cada año hay un proceso de selección también, ¿no? Eso está claro. Al final los vinos vienen del suelo y vienen de la uva. Entonces la uva tiene que estar bien madura, tiene que estar bien concentrada y en su punto de sazón, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, los dos hacemos tinto y yo no vendimio sino cato y veo qué va a haber después, ¿no? Pues aquí, bueno, no llegamos a este extremo, pero tiene que estar en su punto de madurez, tener su acidez adecuada para que sea sabroso, para que después sufra todo el proceso. Sobre todo en las crianzas largas como nosotros tenemos, ¿no? Son 6 años de crianza biológica. Todo ese tiempo tienes que poner un vino con buena estructura para que sea capaz de aguantar. La levadura va viviendo de allí, con lo cual va alimentándose de la sustancia del mosto, con lo cual, bueno, tiene que tener una riqueza. Hemos hablado de manipulación, ¿eh? En el fondo los propios edificios que construimos en su momento, en fin, a medida que vamos sabiendo, pues vamos teniendo más posibilidad de conducir los vinos hacia donde queremos. En un caso como el tuyo, Monse, en el que tienes tanta posibilidad de donde elegir y vas buscando esas diferenciaciones, vas buscando esa... A ver, a mí la palabra manipulación no me gusta demasiado. Bueno, quizá no es la correcta, que pueda pero... ser como que es que al final el vino... va por donde quiere. No, o sea que hay que llevarlo donde tú quieres, si no se va vinagre. O sea que, claro, desde el momento que decidas vendimiar, ya la fecha de vendimia ya estás decidiendo. Me ha gustado mucho lo que ha dicho hoy Ramiro, que el pago o el terroir está también en las personas. O sea, y en el momento que decido vendimiar, estás decidiendo una barbaridad, más de lo que después entendemos, ¿no? Entonces, en cuanto a... claro, yo tengo la gran suerte de que tengo muchísimas botas, entonces puedo dedicarme a las que quiero, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a tomar la manzanilla en rama y eso es una selección desde hace casi 17 o 18 años de unas botas, de una solera que conocéis, pues de 10, 15 botas cada estación seleccionadas para ir a la botella, ¿no? Entonces, claro, tenemos la posibilidad, evidentemente no estamos viendo el nivel de cada una porque es imposible, ¿no? Pero aún y así, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo llegué con mi mentalidad catalana de querer decir, bueno, yo aquí voy a entender esto como es, ¿no? Entonces, ponerme con el capataz a registrar, que eso significa oler bota por bota, para buscar volátil, ¿no? Porque las levaduras consumen alcohol y entonces en algunas puede haber un aumento de volátil porque hay bacterias acéticas en la superficie. Bueno, total, es un trabajo que se hace y durante toda la mañana igual estás oliendo 500 botas, solo oler. Entonces yo iba con el capataz y, bueno, todas iban a una jarra, ¿vale? Que porque estaban bien, iban a una jarra. Cuando yo terminé al cabo de 2 horas, yo tenía en mi cabeza cómo era ese vino, porque había olido 500 vasijas y estaba en mi cabeza. Cuando yo probé el conjunto, era mucho mejor, o sea, me sorprendió, y entonces entendí que cada una con su diversidad, unas estaban más secas, las otras más afrutadas, las otras, y cada una estaba aportando una riqueza que a esa mezcla le estaba ayudando, ¿no? Entonces, eso no quita lo otro, o sea que en un proyecto pues como el de una parcela, donde tú buscas lo mejor para tu parcela, pues también llegas a lo óptimo para ese proyecto, ¿no? Las botas evidentemente tienen también su inercia, ¿no? A mí me gusta mucho una expresión de algún enólogo también jerezano, bueno, concretamente Eduardo, se lo oí una vez, esta bota está muy bien contaminada, ¿no? En ese sentido, que también es otra palabra que a lo mejor en otro contexto, pero sí, la vasija evidentemente tiene una importancia enorme en un programa o en un proyecto como el tuyo que tiene pues tantos años atrás, pero en un proyecto nuevo exactamente igual, ¿no? La elección
de la vasija es absolutamente fundamental. Es importantísimo y sobre todo en el momento que estamos ahora mismo que no hay vasija. De los que no estén en el mercado lo sabéis, intentar comprar una bota de vino Jerez hoy en día. Aparte que está disparatada de precio es muy complicado y eso que la bota esté bien y respete. Por ejemplo, para hacer fino, porque te encuentras botas de amontillado, doloroso, pero es complicado. En mi proyecto la vasija es menos importante. Que es todo lo contrario a lo que intentaría si hiciera un proyecto de larga crianza, donde el soleraje y todas las cabezuelas que no están, yo no sé si tú coincides conmigo, Monse, todavía suficientemente bien investigado, todo lo que aporta esas cabezuelas, cómo podemos mejorarlo, cómo podemos incluso levantar cabezuelas, cómo los trasiegos podían modificar ese perfil. Creo que deberíamos estudiarlo un poco más. Yo, en concreto, lavo las botas antes de empezar a utilizarlas, le quito todo lo que tenga porque precisamente lo que no quiero es que me afecte el vino que tenías antes dentro del vino que estoy haciendo. Evidentemente siempre queda algo y no sé si es interesante o no que quede algo, pero para mi proyecto lo que entiendo es que si la parcela viene del corregidor y la uva me viene de una determinada forma, no quiero que la bota me aporte más de lo que necesito. Pero tú dices que estamos hablando de un vino con una gran concentración que parte inicialmente con mucho potencial para crianza biológica. Lo que debe ser el vino es domado. A mí me gustó también lo que dijo esta mañana Eduardo de entender la crianza biológica. O sea, tenemos que entenderla de dos formas. O bien que la crianza biológica constituye el objetivo del vino. Es decir, es la gran pregunta que tenemos que hacer los enólogos de este siglo, sobre todo las generaciones que venimos. ¿La crianza biológica es el objetivo o va a ser un vehículo que afine mi vino? El tema de lo que nos pasa con la barajuela, ya lo habéis probado en boca, es que es muy amplio, muy potente en boca y necesita ser tomado. Sobre todo si catáis el mosto recién elaborado, es una bomba de fruta. Es un vino que en el primer momento tiene una masa amorfa y que no es elegante. Entonces a mí la crianza biológica me sirve muchísimo para afinar, además lo vuelve mucho más etéreo, le hace la nariz mucho más punzante y lo equilibra. En ese sentido necesita técnica de afinamiento, pero este vino está, el que acabamos de tomar, justo en el límite de que la crianza biológica esté por encima. Entonces se convertirá en otro tipo de vino, donde el objetivo sea la crianza biológica y la constitución jerezana, como lo hemos entendido en el último momento. Pero es lo justo, César, ni más ni menos que eso. Y con la bota me pasa exactamente igual. Tengo también la versión en oloroso donde ya se empieza a notar que la madera empieza a dominar dentro del vino. Bueno, ya entramos dentro de otro territorio jerezano que complementa y es diferente. Pero me interesa mucho ese equilibrio de la técnica con la fruta. Ha irrumpido en los últimos años en el mundo de los vinos de crianza biológica un concepto que, bueno, yo creo que tenemos que darle la bienvenida, que es el concepto en rama. Seguimos sin ponernos de acuerdo en lo que eso significa, pero está claro que para todos significa intentar ofrecer, intentar llevar a la botella algo lo más parecido posible a lo que tenemos en las botas, ¿no? ¿Pensáis que lo que es ahora mismo una tendencia o una anécdota, por ahí es por donde viene el futuro de la crianza biológica? Bueno, eso al final es una decisión para todos los vinos, para los de crianza biológica. Exacto, y los que no, claro. Porque más tratamiento, menos tratamiento. Yo creo que depende mucho a dónde van los vinos al final, ¿no? O sea que la verdad que hay que entender muy bien cuál es tu mercado y muy bien qué es lo que te pide tu mercado, porque yo me acuerdo que cuando empezamos en el 99 con la manzanilla en rama nos daba pánico a nosotros primero, entonces hacíamos muy poco, lo mandábamos a sitios, a tiendas especializadas, no lo vendíamos a cualquiera y aún así recibíamos devoluciones y quejas y que si porque no se entendía, ¿no? Entonces igual no era el momento ahora, ahora es mucho más el momento porque la gente o está más preparada o entiende más, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante para una bodega saber bien quién es tu consumidor y ir a hacer el vino para ellos. No es ni mejor ni peor, es el vino que te piden, porque si no se establece un diálogo entre sordos y que no hay manera de entenderse, ¿no? Ya. Bueno, de hecho estamos sirviendo ahora, coméntanos, Monse, porque ¿qué saca es exactamente? Esta es la saca de invierno de 2016. Bueno, estamos ahora en la de primavera, vamos a llenar la de verano ahora la semana que viene y esta es la de invierno, es la anterior. Entonces, este proyecto nace un poco, bueno, lo traje porque como íbamos a hablar de futuro y eso en su momento, eso, ¿no? Se adelantó mucho al futuro, ¿no? Porque la primera saca es del 99 y realmente lo que pretendíamos ahí era
un poco enseñar realmente lo que había detrás, ¿no? Porque era una época donde parecía que la manzanilla, vamos, que teníamos un grifo, le dábamos y salía, porque, claro, siempre muy igual, muy buena, que va muy bien para hacer una marca, pero al final la gente como que le perdía un poco el respeto, ¿no? Y nos quedábamos sorprendidos cuando teníamos visitas y venían y les enseñábamos de las botas, se quedaban sorprendidos de realmente lo que había dentro y decíamos, esto no puede ser, o sea, tenemos que explicar lo que hacemos, porque es que si no, ¿cómo podemos valorar y que nos valoren, ¿no? Y entonces nos fuimos al término en rama porque queríamos explicar que el vino estaba vivo, que cambia. O sea, de hecho, yo ahora he hecho la saca y, por ejemplo, ya se están notando estos días de calor que están haciendo, ¿no? Y hace 3 semanas el vino no tenía estos efectos. Entonces, como la flor varía en su metabolismo, pues eso se traduce inmediatamente al vino. Y de ahí surgió la idea de hacer las sacas estacionales, donde contábamos en la contraetiqueta que había pasado la estación anterior. ¿Y por qué? Pues qué sé, la saca de verano, que se supone que tiene que ser la más fresca, pues igual no era, porque había hecho mucho calor las 3 últimas semanas, ¿no? Pues eso lo poníamos detrás, ¿no? Y al revés. Entonces, bueno, pues para eso ha sido la elección. Y luego para mí también me parece que es un vino muy especial, porque lo que hemos intentado aquí siempre es que sea una manzanilla, o sea, no ir... Este vino realmente viene de solear y a lo que va es a un amontillado, ¿no? Entonces el vino está envejeciendo, está en una bodega donde no está muy cómodo, además ha llegado con muy pocos nutrientes, la levadura está ya muy agotada y ahí empiezan un poco los periodos de oxidación que hace que el vino engorde, ¿no? Pero sin embargo me gusta porque tiene la ternura todavía de una manzanilla, entonces no pierde la elegancia, la finura, la alegría de una manzanilla, pero ya mucho más corpulenta, mucho más robusta. Yo creo que este tema nos lleva de cabeza a otro tema que creo que es muy interesante y muy de futuro, como es la evolución de los vinos de Jerez en botella y particularmente la evolución de los vinos de crianza biológica, ¿no? Claro, es una cosa que también tenemos que seguir estudiando. Está claro que está completamente de moda, todo el mundo quiere recuperar esas botellas que antes parecían remontadas dentro del sector de la alta hostelería, está claro. Yo me considero uno de los que antes contaba, yo no sé si fue Pitu Roca esta mañana, que decía esos jóvenes que están buscando botellas por los muebles bares antiguas, porque es una herramienta perfecta para conocer los antiguos estilos que tuvimos en el marco de Jerez. Si tú te coges, pues muchas veces con Antonio, que hemos tenido oportunidad de abrir algunos tío Pepe antiguos en el Guerrita, no sé si te acuerdas, Antonio, y te vas cogiendo el perfil de lo que puede ser pues un carta blanca de los años 70, una gitana de los años 50 o una guita también que salen muy buenas, las pocholas, y vas viendo la diferencia, un Laína de 1990, cómo va constituyendo la diferencia y cómo poco a poco, desgraciadamente, pues los vinos actuales van perdiendo boca. Y paradójicamente quizás sucede que los vinos actuales aguantan menos en botella que esos vinos antiguos. Muchas veces abrimos vinos que tienen 50, 60 años y están perfectos, pero perfectos. Otros muchos se han caído porque el tapón no está bien o lo que sea, ¿no? Y hay vinos que abres y tienen 5 o 6 meses y se han caído. Y no se entiende muy bien. Y lo estudiamos, ¿no? Intentamos entender el porqué. Y parece que esa concentración que tenían antes muchos vinos, los años 40, los años 50, ese asoleo que se le daba previo al paso de la unificación, hacía que los vinos aguantaran más. Hoy nos hemos obsesionado un poco, como hablabas tú antes, de si tratar o no tratar los vinos, en proteger mucho a los vinos frente a la oxidación, para que la botella estén perfectos, con un poco de miedo a que el hostelero nos devuelva las botellas y estén siempre blancas, perfectas y funcionen muy bien. Y quizás ese exceso de tratamiento está siendo contraproducente en la evolución de los vinos y que esos vinos que se trataban mucho menos en los años 40-50 aguantan mucho más y es debido a esa estructura, a ese poder que venía. Claro, termina viendo y ya le vamos a dar paso a todos vosotros para que podáis hacer las preguntas, pero mi última reflexión, lo que pasa es que, claro, al final termina habiendo una dicotomía grande entre lo que es el actual mercado de volumen de los finos, de las manzanillas, que sigue ahí, que sigue siendo de una extraordinaria importancia para las bodegas, que es el que hemos creado, ¿no?, en los últimos años, y todo esto que está ocurriendo, que bueno, que yo creo que todos los que estamos aquí pensamos que tiene que ser el futuro, pero bueno, que cuesta que arranque. Esto es un transatlántico que gira muy despacito, ¿no? Tú, que me imagino que eso lo vives a diario en tu empresa, ¿no? Sí.
A ver, claro, o sea que al final el volumen que tenemos es el volumen que tenemos y gracias a Dios somos capaces de hacer muy buenos vinos a un muy buen nivel con Soler. Estamos ganando un montón de premios. Ahora hemos hecho Manzanilla Pastora, 3/4 de lo mismo en Rama, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es adaptarse de verdad a lo que nos van pidiendo un poco el mercado, proponiendo nosotros, siendo proactivos, pero al final los números son los números. Y probablemente decir. ir educando también a esos otros consumidores de Claro, más, lo que pasa de más volumen, ¿no? que eso lleva su tiempo, ¿eh? Porque yo recuerdo al principio pues que nos peleábamos con todos estos temas y ahora se entienden y han pasado 20 años. Quiero decir, ¿y qué hemos hecho? Sí, lo que decía Eduardo, ¿no? Decirlo, pero... Bueno, esperemos que los Pasa cambios tiempo. vayan cogiendo una mayor velocidad de crucero. Bueno, seguro que hay algunas preguntas en la sala para cualquiera de nuestros enólogos. Una pregunta en principio más para Willy. Tú comentas un poco con tu vino, tiene una crianza muy personal, incluso en la viña también es una crianza personal. ¿Cómo haces para mantener ese vino que tú comentas que bajas o subes dentro de la bota para que no se vaya? Porque tú antes mismo has dicho que está un poco entre el blanco y el fino. Correcto. Bueno, yo tengo ya muchas botas que se me han ido a fino completamente. Lo que hemos probado, que no lo he dicho, perdonad, es 2014, que todavía no ha salido. He sacado una muestra de barrica, habéis visto que el vino está en rama efectivamente, pero yo tengo botas del 2013 que se me han ido a fino completamente, pero no pasa absolutamente nada. Es otra versión de lo que será la barajuela, mucho más metido dentro de las técnicas de Jerez. Yo lo que establezco es que las voy catando y en el momento que creo que el equilibrio ha llegado a su punto, embotello. Ahora el 14 lo embotello ya ahora mismo en junio. Tenía muchísima fruta, como ha dicho Monse ahora, normalmente en junio se dan las mayores potencias de acetaldehído, de la frescura del velo, y he aprovechado este momento justo para compensar toda esa fruta con algo de más biológica y embotello justo este mes. Pero hay que tenerlo muy controlado, bota por bota, y de 14 botas que tengo del 14, embotello ahora 2. Embotellaré otras 2 cuando sea un fino y embotellaré otras 2 cuando sea completamente un amontillado dentro de muchos años. A mí lo que me da la sensación un poco en Jerez es que todo lo que oímos hablar es desde el punto de vista de los enólogos, la gente de campo, y realmente lo que no se termina de hablar es del mundo de la comunicación, del marketing, que es muchas veces el que nos llega al consumidor final, ¿no? Gracias a Dios se está viendo a los enólogos en las ferias, en los sitios, que nos están contando de primera mano lo que se hace, pero realmente lo que llega a generar a la calle es el mundo de la comunicación y es el mundo del marketing, ¿no? Por un lado, la vuelta de las etiquetas estas de diseños de litografías antiguas y letras antiguas, que parece que es una moda, una tendencia. Por otro lado, se está vendiendo mucho la exclusividad. Da la sensación de que algunas casas están quemando las naves y están sacando mega operaciones de botellas, de 3 botellas pequeñitas de 37 centilitros a 1.500 euros, por ejemplo, es una operación que está ahora en la calle. O sea, no hay una coherencia entre lo que está haciendo el mundo bodeguero, lo que está haciendo el Consejo Regulador y lo que algunas bodegas están haciendo en cuanto a marketing, ¿no? Parece como que hay 2 campos así un poco distintos. No sé qué me podéis contar al respecto. Bueno, a ver, un sector siempre es complicado porque es la suma de todas las voluntades de cada uno de los bodegueros. Yo creo que una de las riquezas que está teniendo Jerez ahora mismo es precisamente eso, que hay mucha variedad, mucha diversidad, como los propios vinos. Nosotros sí también asistimos con cierta preocupación a lo que tú has definido como quemar las naves, ¿no? Hombre, a ver, pensamos que tampoco es eso, ¿no? Eso son operaciones de marketing también, en cierto sentido. Lo que sí es cierto es que por primera vez, bueno, no por primera vez, esto es algo que está ocurriendo en los últimos 10 años quizás, los enólogos de Jerez han pasado a la palestra. Pero a ver, eso es normal en el mundo del vino, en otras regiones no es ninguna novedad. Aquí parece como si hubiera lo mismo, aquí había muchos compartimentos estancos, lo mismo que la viña se habla con la bodega, mucho más ahora que antes no se hablaba, pues el enólogo, el director técnico, pues ahora se habla mucho más con los consumidores, con el mercado final. Yo creo que eso hay que y no salen
si las respectivas personas de marketing no estuvieran totalmente de acuerdo, ¿eh? Por lo menos a nivel de las grandes empresas. Yo creo que la gente de marketing se ha dado cuenta pues que tener a Monse es un lujo, que tener a... Estoy hablando de grandes bodegas, ¿no? Pues Antonio, tener en su momento a pobre Manolo, en fin, pues... Y que había que hablar con ese lenguaje dependiendo de a qué público te dirigieras, ¿no? Entonces, para dirigirse a este público, pues evidentemente estas son las personas. Just a chef from Team Holland. Extra promotion, no, I'm joking. Just a question to Luis, to Willy from Luis Perez. We tasted at your winery and it was really impressive, but we tasted you and the producers you work together with in Amsterdam. Do you think that, maybe it's a strange question, but do you think the wine like we tasted just, the first wine we tasted in this tasting, do you think this is the gate to reach a new public? Because it's a total different wine, and if I use this type of wines in my restaurant, I think that people will get a total new view of sherry. Is it something maybe there's not so much spoken about? Es precisamente eso. La Barajuela se trata de intentar, sabéis que la crianza, las largas crianzas biológicas, estos largos amontillados eran las especialidades de las casas, eran vinos que se tenían en muy pequeña proporción, lo hemos hablado mucho con Ramiro, era la punta de la pirámide de las ventas del Marco de Jerez y a un precio muy caro. Entonces, lo que proponemos ahora, no solo con la Barajuela, siendo un fino relativamente afrutado que pertenece mucho a la viña, sino con todo un batallón de blancos que están empezando, desde que el Niepor de Navazos y muchísimos de muchos amigos que están haciendo vinos blancos en viñedos con crianza biológica o crianza oxidativa, abre a un público diferente Jerez, completamente diferente. Son vinos muy gastronómicos, por supuesto los finos, amontillados, olorosos son muy gastronómicos también y nos estamos dando cuenta día a día, descubriendo nuevos maridajes, pero es cierto que esto abre un público general que además está dispuesto a pegar ese primer paso, ese primer contacto con estos vinos para después pues, subir a cosas como la Solear de la Saca Estacional, que para mí es uno de los vinos de la culmen que se puede llegar dentro de la crianza biológica. Pero sí, yo opino que sí, hemos abierto un nuevo paso, un nuevo inicio para nuevos consumidores. Son dos preguntas muy fáciles. Una, ¿el primer vino está amparado por el Consejo Regulador? Y dos, cuando hablas de nivelarlo, ¿lo haces a golpe de sacrificar botas? Sí. Vale. Sí. Las dos respuestas es sí. Este en concreto no está amparado todavía porque no he hecho la saca, pero la del año anterior, el 13, sí. Y el tema de nivelar es, pues yo qué sé, ¿qué te digo? Yo, mira, el oloroso, por ejemplo, que es un vino tremendamente difícil de conseguir técnicamente porque hay que llegar a 17 grados naturales fermentando. Sabéis que a 16 y pico la levadura ya no puede, se para, le cuesta mucho trabajo, ya lo consigo por merma. He hecho 80 y tantos intentos, solo he conseguido 6 botas, perdón. Imagínate si sacrifico bocas. La selección en mi caso no viene cuando el vino está hecho y digo, esta bota me gusta mucho, esta tal, sino que hago la selección antes, justo después de fermentar. Pues nada, simplemente agradecer a Monse, agradecer a Willy su presencia y nada, le damos un fuerte aplauso. Muy bien, muchas gracias César, gracias Willy y gracias Monse.